La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos con nuestros jóvenes, con los grupos, cosas lindas que ellos nos traen y nos animan, nos dan mucho entusiasmo. Ellos nos quieren hablar y nos quieren decir las cosas lindas que están haciendo y sobre todo también de esta manera nos invitan a que nosotros nos animemos todos en sus lugares donde nos encontremos para dar una manito al que necesita. Ese es el gran servicio que los jóvenes también, por eso el nombre Jóvenes para los jóvenes, para otros jóvenes, pero siempre no nos olvidemos, queridos amigos, que es en familia. Le damos entonces aquí la bienvenida. Arnaldo nos va a mostrar todo el grupo que están aquí presentes, estos jóvenes que vienen, ellos mismos se van a presentar, pero ya lo digo así rápidamente, la gran mayoría de San Lorenzo, otro de Augusto Saldívar, etc. Ya le vamos a conocer. Vamos a comenzar siempre por las damas y vamos a comenzar aquí por la derecha. Presentarte un poco tu nombre, qué estás haciendo y sobre todo también yo quiero saber de qué club sos por ahí. ¿Está? ¿Qué tal, padre? Yo soy Gabriela Florentín, tengo 16 años, vengo de la ciudad de San Lorenzo, soy del club Cerro Porteño. Cerro Porteño, de bárbaro. Bueno, ¿y después? Estoy en la capilla Santo Rey 2. Estoy como liturgista. ¿Liturgista qué significa para vos? Leer la lectura, recoger la limosna, ¿en qué consiste? Leer la lectura, estar más cerca de Dios y poder servirle como joven que soy. Ya, ahí en tu comunidad. Bueno, el siguiente, entonces ahí vamos, aquí a la izquierda. Hola, padre, yo soy Mayal Rodríguez Amarilla. Tengo 19 años actualmente, soy estudiante, estoy en el segundo año de la carrera, análisis de sistemas, y yo soy cerrista, olimpista. ¿En qué quedamos? ¿Olimpista o cerrista? ¿Qué es lo que son? Olimpista. Imagínate tampoco, una cerrista, olimpista será. Bueno, Patará se llama eso. Bueno, llevamos aquí entonces, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vos venís? ¿Qué tal, padre? Le agradezco bastante por la invitación. Yo me llamo María Luisa Benítez, tengo 15 años de edad, vengo de la ciudad de J. Augusto Saldívar y actualmente estoy sirviendo en la comunidad de Santo Rey 2, en donde soy monaguilla, liturgista, catequista y soy muy feliz ahí. También curso en primer año de la media en el bachillerato científico en ciencias sociales. ¿Y dónde estás estudiando? ¿Llegó demasiado lejos venir? Sí, en J. Augusto Saldívar, ¿verdad? Ya vengo a San Lorenzo para poder servir. ¿Y con quién venís? ¿Solita o te traen tus padres? Y cuando no pueden, yo vengo en colectivo sola y cada vez que pueden me traen ellos. Qué vale eso, che, te felicito, mira un poco. Gracias. ¿Y cómo es que viniste hasta San Lorenzo? ¿Cómo encontraste esa capillita ahí? Y la verdad que yo soy de San Lorenzo, en cambio hace poco fue que me mudé a J. Augusto Saldívar, pero no me quise alejar de la capilla. Entiendo, bueno, ahí está, te felicito, ahora entiendo mejor. Bueno, vamos aquí entonces la otra participante, tu nombre. ¿Qué tal? Yo soy Fiorella Campuzano, tengo 20 años, actualmente estoy sirviendo como catequista, también liturgista, también estoy como subcoordinadora de la capilla Santo Rey 2 y como dijo la compañera, soy muy feliz en mi lugar donde estoy sirviendo. ¿Por qué Santo Rey 2? ¿El 1 dónde queda? ¿Por ahí cerca también? El 1 está a cuadras de nuestra comunidad. Y después se pelearon y yo estoy diciendo Santo Rey 2. ¿Cómo es? Y más o menos así va la historia. Vos me dijiste los más o menos. Yo cuando dije no va el chiste, vos ya me aseguraste lo Y no sabemos. No sabemos. Bueno, si no sabemos, mejor nos callamos. Nos callamos. Bueno, ¿y vos? Hola, ¿qué tal, padre? Yo soy Marianela Gómez, tengo 15 años, estoy en el primer año de la media, yo estoy en primer año de confirmación también y estoy siendo liturgista. ¿Y qué haces en la liturgia? ¿Lees la lectura, recoger la limosna? ¿Qué es lo que haces? Sí, así como dijo Gaby, leemos las lecturas y gracias a eso creo que nos acercamos más a Dios. Qué lindo, qué lindo. Claro, escuchando un poco la palabra de Dios se enriquece mucho más. Bueno, vamos ahora ya, vamos a comenzar. ¿Tu nombre?
Soy Luz Bella Ortiz Marín, vengo de San Lorenzo, entro en séptimo grado en KBB 3 y soy liturgista. ¿Cuántos años tenés, Luz Bella? 13 años. Ah, 13 añitos, bueno. ¿Y viví por ahí cerca de la capilla también? Sí, cerca. Ya. ¿Y vos sos de KBB? Sí, KBB 3. ¿Y después qué viene? ¿KBB 4? Y sí. ¿Eh? O vos no sabés luego qué KBB viene, ¿eh? Camino, verdad y vida. Bueno, muy bien. Gracias, niña. Y aquí ahora los varones. ¿Qué tal, padre? Yo me llamo Lorenzo Amarilla, tengo 23 años, vengo de la comunidad de Santo Rey 2, vivo en Laurel de San Lorenzo, estoy ahora como apoyo en la capilla Santo Rey. ¿Estás como apoyo? ¿Y antes cómo estaba? ¿Venía de otro lugar? Antes estaba en otro lugar, que era en Remancito, Villa Ayes. ¿En serio? ¿Pero vos sos de San Lorenzo? Sí, soy de San Lorenzo. ¿Y allá por qué te ibas hasta Villa Ayes luego? ¿Qué pasó ahí? Y me mudé de casa. Ah, vos vivías en Villa Ayes. Sí. ¿Pero vos sos de dónde? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Vivían en Villa Ayes y ahora volvieron hacia San Lorenzo. Sí. ¿Y dónde hacía el refuerzo? ¿Allá o aquí? Allá. Allá. Qué bien. Bueno, muy bien. ¿Y nos dijiste de qué club sos, Sergio Chan? Yo soy de Olimpia. Yo pensé que era de Guaraní. Bueno, listo, fuerza aquí. Hola, yo me llamo Sergio Ucedo, soy catequista hace 10 años, enseño el primer año de confirmación y soy del Club Guaraní. Guaraní, vio, por diche, vamos a aplaudir. Y ustedes no aplauden Guaraní. Estoy ahí que aplaudir Guaraní. Bueno, muy bien, así entonces por lo menos nos estamos presentando. Estos son los jóvenes que están viniendo desde la capilla. ¿Cómo se llamaba? Santo Rey 2. Con fuerza, tío, si yo pensé que iba a decir. ¿De qué capilla vienen? Santo Rey 2. Bueno, Santo Rey 2. Yo hice un chistecito, parece que se me levantó por eso ahí, Santo Rey. Digo, ya me confirmaste, ya. Espero que no sea así, sino que porque era tan dinámico que necesitamos otra capilla más también para recibir a toda la gente. Bueno, así estamos conversando. Ellos nos van a explicar después enseguida todas las actividades que están haciendo. Jóvenes para los jóvenes en familia. Aquí podemos decir también jóvenes para otros jóvenes que se entusiasman en su misma comunidad. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Este domingo compartiendo con estos jóvenes que vienen de la comunidad Santo Rey 2. Santo Rey 2. Entonces, vamos a conocer un poco. Vos me dijiste que sos la vicecoordinadora, ¿verdad? Y entonces vos me vas a explicar un poco qué es lo que hacen, cuándo nace este grupo y cuál es la misión específica, ¿verdad?, que ustedes han asumido y están realizando ahora. Primero luego me vas a comenzar diciendo, Fiorella, ¿cuántos jóvenes pertenecen al grupo de ustedes? Bueno, padre, nosotros comenzamos el 2 de julio del 2017. Somos 16 jóvenes. Actualmente apoyamos, como habíamos dicho anteriormente, como liturgistas, catequistas, yo como subcoordinadora. Nuestro motivo principal es fortalecer a los jóvenes en la misión de venir a la iglesia, fortalecernos con Jesús, con María, ¿verdad? Nacer espiritualmente con la fe puesta en Jesús, en Dios, en María, ¿verdad? Sacarle a los jóvenes adelante porque hay muchos que caen en los vicios, en los suicidios, ¿verdad? En todo lo que sea alcoholismo. Entonces, fomentar ese seguimiento a Jesús. ¿Vos, Fiorella, conociste o escuchaste a algún joven, por ejemplo, que se suicidó por ahí hacia tu barrio o lo que sea? Sí, en nuestro barrio hay muchos casos de suicidio, lastimosamente. ¿De jóvenes? Sí, jóvenes que sirvieron inclusive en la comunidad. ¿En serio? Sí. Y lastimosamente no pudimos hacer nada o sea, en su momento nosotros éramos niños todavía. Pero para eso estamos fomentando el grupo para apoyar a todos aquellos jóvenes, ¿verdad?, que puedan salir de todos los problemas que tenemos, porque como siempre se dice, todos tienen sus problemas familiares en casa, en los colegios, en todo el barrio, vamos a decirle, ¿verdad? ¿Y cuál te parece, Fiorella, que sería el problema principal? ¿Por qué estos jóvenes te parece que no han encontrado ese sentido a su vida? Y sinceramente no sabría decirte específicamente, pero creo yo en el cómo expresar lo que uno siente, porque a veces los jóvenes, por ejemplo, se quedan callados, ¿verdad? Porque no pensamos que no tenemos ese apoyo emocional en casa, especialmente en la familia. Entonces, principalmente en la familia es el que tiene que haber ese apoyo para que pueda decir que alguien está conmigo. Claro. Porque a veces la mayoría se sienten solos, dice que nadie le apoya, ¿verdad? Claro, y especialmente confiar en alguien, confiar en Jesús, en María, en aquellos amigos que encontramos en la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, nunca decimos lo que somos más que amigos, siempre decimos que somos una gran familia, que fomentamos el respeto, el compañerismo, la ayuda mutua, ¿verdad? Y todos aquellos valores que uno ayuda al crecimiento del juvenil, joven, sí, ¿verdad? del joven. Che, decime un poco, pero entonces ustedes ya hacen 6 años que comenzó como grupo. Pero entonces quiere decir que vos no comenzaste en el grupo, ¿verdad? Vos después ya entraste. Sí. ¿Y quién fue el primero, por ejemplo? ¿Hay alguno de ustedes aquí? ¿Vos tuviste en el inicio? El grupo se formó en el 2011. El nombre Cristo Rey. El nombre Cristo Rey. Sí, sí. Ya, y después cambió. Y después se cambió, unimos 2 grupos de liturgia y Cristo Rey en uno solo. Ah, ¿y vos ya estuviste en cuál de ellos? ¿En el Cristo Rey? En el primero que se fundó, en el 2011. 2011, sí. Ya. Entonces sos uno de los fundadores, entonces uno de los primeros. Algo ¿Y así. cuánto eso que era? ¿Mitad ahí, joven o...? Tenía 18. 18 por ahí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir hablando. Yo, ¿saben qué es lo que les quiero preguntar, jóvenes? Y sobre todo vamos a comenzar contigo. ¿Por qué vos estás aquí en este grupo? ¿Qué es lo que a vos te atrajo? ¿Qué es lo que te gusta del grupo? ¿Y por qué decidiste y dijiste, voy a entrar yo a este grupo que Cristo Rey? Entonces que se fusionó con la cuestión litúrgica también, ¿verdad? De la comunidad Cristo Rey 2. Sí, padre, yo me sentí elegida al ver a los jóvenes sirviendo en la capilla. También quise ser parte de ellos. Estuve muy entusiasmada al comenzar. ¿Y ahora? ¿Ya no está más? ¿Al comenzar nomás o seguí entusiasmada? ¿Seguí entusiasmada? Sí. Sí, bueno. ¿Y vos por qué? ¿Cómo comenzaste vos con el grupo? Yo inicié a los 13 años, fui una de las primeras que inició del segundo grupo. Anteriormente mi hermano estaba en el primer grupo y solía verle, era súper increíble y admirable para mí ver lo que ellos hacían. Y cuando fue creciendo quise hacer también eso y acepté la invitación que me habían dado. Y
me quedé acá, como dijo Fiorella, en una familia que estoy súper feliz de ser parte de él. Y bueno, eso le tengo a mis amigos más queridos en este grupo. O sea, en el grupo. ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer hacia los jóvenes para que se entusiasmen y digan, yo quiero pertenecer a este grupo? Antes que nada, la oportunidad también de ellos moverse, ser parte de, que ellos se sientan parte de esta familia también. O sea, darle siempre participación sería, como que ellos participen. Porque algunas veces a los jóvenes se les deja de lado, no se les da participación, se les dice, no, ustedes son jovencitos, quédense nomás ahí, más o menos. Sí, gracias a Dios, como yo digo, nosotros sí siempre tuvimos ese apoyo de toda la comunidad para poder hacer las actividades en sí, y siempre fuimos muy fuertes desde esa parte. ¿Cómo? Porque vos seguís viniendo, me dijiste, J. Augusto Saldívar. Que si vos te entusiasmaste, ¿qué es lo que te atrajo tanto? O tener tu chico ahí por ahí, ya te reí ya. Bueno, ese vamos a pasar capítulo aparte. ¿Por qué vos entonces, así de tan lejos venís? Incluso me dijiste que en colectivo sí es que no te traen. Sí. Y la verdad que a mí desde muy pequeña me gustó. Yo comencé siendo monaguilla desde los 10 años y con el tiempo fui probando, me fueron animando esas personas cercanas, ya que como somos familia, así como dicen, comencé probando con la liturgia y con el tiempo también me fueron animando para que también sea catequista hoy en día. Y la verdad que me siento bastante cómoda en la comunidad y feliz. Es como si fuera que es mi lugar seguro, entonces por ese motivo es que siempre hago lo posible para estar ahí, porque me siento bastante cómoda sirviéndole a Dios. Che, ¿y cuánto tiempo desde allá para tu grupo? Viajando, digo. Media hora. Media hora. ¿Pero qué día te va? ¿Los sábados, los domingos? Los viernes de tarde y si no puedo, sábado de mañana. Los viernes a la tarde. Así de tráfico. Sí, la verdad que sí, en una hora suele llegar. Los viernes. Sí. Sábado y domingo más tranquilo. Sí, sábado y domingo ya todo. Sí. Y vos así también te entusiasmás, por ejemplo, para ir a la escuela, para estudiar, y así también con entusiasmo. Y la verdad que sí. Bueno, la verdad que me parece que no tan entusiasta como allá tu grupo. Bueno, eso es un chistecito nomás que te hago. Pues ya lo tomaste, lo así, ¿verdad? Bueno, y Fiorella, vos entonces decinos un poco cómo es la cuestión aquí contigo. Yo al principio, siendo sincera, empecé por una invitación de una prima. ¿Verdad? Al principio no me gustaba el tema de irme a la capilla, me fui por obligación de mi abuela, ¿verdad? Para el famoso primer año de confirmación. Como todos normalmente pasaron por eso, no todos, ¿verdad? Pero algunas personas se fueron obligados a la capilla. Entonces yo, por ejemplo, después de un tiempo ya me fui adaptando y me quedé en mi lugar más seguro. ¿Te quedaste? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Bueno, muy bien. Entonces nosotros así, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En esta oportunidad aquí les recibimos a estos jóvenes que vienen de la capilla Santo Rey II de San Lorenzo. De San Lorenzo, ellos son de San Lorenzo, porque hay también muchos otros que tienen en sus comunidades capillas que llevan este nombre. Bueno, nosotros estábamos escuchando a ver por qué ellos se han entusiasmado, por qué ellos están trabajando en su comunidad y qué es lo que les anima también. Vamos a seguir porque no les escuchamos a todos todavía. Vamos a comenzar contigo. ¿Tu nombre cómo era? Marianela. Marianela. Vamos a escuchar un poco y después vamos a seguir con nosotros también. ¿Cómo es que ustedes llegaron? ¿Cómo es que Marianela llegó a este grupo? ¿Y qué es lo que actualmente más también te llama la atención, verdad? Para seguir entusiasta ahí en tu grupo juvenil.
Y la verdad que yo empecé por la catequesis, después me animaron ya a mí y me sentí muy feliz porque me llamaron, fue un llamado de Dios para mí. ¿Desde qué catequesis, Mariela, me estaba hablando? ¿De primera comunión, Cabeví? Y estuve probando, leyendo y después estuve pasando tiempo con ellos y me sentí muy cómoda. Por eso yo dije que tenía que aceptar ese llamado y estar con ellos. ¿Vos ya hiciste tu confirmación, Marianela? No, todavía no, estoy primer año de confirmación. Primer año, son 2 años. Sí. ¿Y por qué los jóvenes, tu grupo, vos vas a hacer así tan? Se confirman y desaparecen. ¿Vos vas a hacer así también, Nina? Ni ahí. ¿Eh? Ni ahí. Te quiero ver. ¿Quién es tu párroco? ¿Cómo se llama tu párroco? ¿El padre Vicente? Sí. Segovia. Voy a ir a preguntarle, él es muy amigo mío. Sí. Yo voy a preguntarle. Y yo voy a ir, imagina, ¿cuándo es la fiesta de Virgen Los Remedios? Me invitó, tengo que ir en octubre, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes no saben lo que parece la fiesta? 11 de octubre. De octubre, ¿viste? 11 de octubre. Yo me voy a ir ahí para celebrar. No sé qué día tengo ahí anotado. Y así que les quiero ver a ustedes ese día, ¿eh? Que no, ahora voy a mirarle bien la cara y voy a sacar fotos. Voy a mirar otra vez el programa después. Ese día la repetición, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias, Mariela. Y vos, niña, ¿cómo es que vos te insertaste en este grupo y cómo vos te sentías actualmente? Y yo me siento muy feliz. Yo empecé en Amiguito de Jesús a los 8 años como monaguilla y después fui formando más parte del grupo como liturgista y me sentí muy cómoda ahí, entonces hasta ahora estoy como liturgista. ¿Estás contenta? Sí. Mamá, ellos están contentas contigo. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Porque dice, por fin se fue allá y no deja más en casa, ¿o no? ¿O vos sos buena luego en tu casa? Más o menos. ¿Cuántos hermanitos son ustedes? Y yo en mi casa vivo sola. ¿Solita? ¿Soy hija única, Pio? Sí. Oh, mimadita entonces vos sos, ¿verdad? ¿Sí o no? No, mira un poco, bueno. Bueno, ahora aquí Sergio. ¿Y vos cómo, che? Lorenzo, perdón, porque ¿quién era Sergio? No había Sergio. Vos Sergio y vos Lorenzo. Bueno, Lorenzo, ¿cómo es tu caso, che, para insertarte en esta comunidad? Y la verdad que yo soy nuevo acá en esta comunidad. ¿Desde cuándo estás, Lorenzo? Yo este año nomás comencé con ellos. Este año nomás, ya. Año nomás. ¿Y qué significa este año? ¿Febrero, marzo, abril, mayo, junio? Comencé en febrero, junio, comencé con ellos en las actividades de apoyo. Yo estaba en otra comunidad, estaba trabajando también así como ahora, porque trabajar con jóvenes y niños me gusta, es lo que me apasiona desde chico. Por eso siempre me gustó ayudar en la comunidad como joven para poder ayudar a los jóvenes, a los niños y seguir sirviendo a Jesús y a María. Sí. O sea, que te gusta este trabajo. Sí, me gusta. Y vos me dijiste lo que estabas hacia Villa Haya, me dijiste. Sí, estaba en Villa Haya. Y ahí vos estuviste también trabajando con los jóvenes. Sí, estaba trabajando. Sí, y decime vos, ¿hay alguna diferencia? Porque siempre dicen que los chaqueños son diferentes de lo que está en la parte oriental. Mira, ustedes ya se ríen, no sé por qué se ríen. Es así, ¿vio? ¿Es cierto, ¿vio eso, Lorenzo? No hay tanta diferencia. Es la forma de trabajar con los jóvenes y los niños nomás, porque vamos a decirle que en la parte chaqueña hay muchos más niños y jóvenes que en esta parte de la ciudad, vamos a decir, en San Lorenzo. O sea, los que se van, ¿verdad?, a la comunidad, que quieren participar. Que quieren participar y que están ahí en la iglesia. Activos. En serio, en el Chaco, entonces se sienten más. Sí. Niños y jóvenes. Claro. Y tal vez eso es porque, viste, que tienen menos posibilidades de lo que tienen aquí, ¿verdad? Muchos niños se van a jugar esto, que escuela de fútbol, que es hambre, 10.000 cosas que se le ofrece para estudiar inglés, para estudiar francés, para estudiar alemán, para estudiar guaraní, lo único que no estudian, ¿verdad? Pero voy a estudiar de todo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Los niños le preguntan, a no ser que sea ahí por el interior, ¿verdad? Ellos te hablan bien guaraní. Pero yo me doy cuenta, algunos chicos, yo me voy y le digo, vaya santerera, ¿qué? Háblame castellano. ¿Entendiste? ¿Ustedes más no son así? No. ¿Eh? ¿Pecuaba? ¿Guaraní? ¿Pecuaba? Ah, bueno, entonces le voy a aplaudir. Bueno, y vos, Sergio, ¿cómo es la cuestión, che? ¿Vos estás contento? Porque me dijiste, a la cuenta, de 2011 luego vos que estás en la comunidad. Yo estoy gracias a mi hermana, porque mi hermana es lo que fundó el primer grupo. ¿A tu hermana? Sí. Ya. Mi hermana fundó. ¿Tu hermana mayor? Sí, mi hermana mayor fundó el grupo con mi hermana menor. Ah, ya. Entonces, ¿Y vos qué número sos? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 6. 6. ¿Y vos qué número sos en la familia? El tercero. ¿El tercero? Sí. Ah, entonces tu hermana mayor. ¿Después quién viene? Mi hermana la que va a segundo.
Y después Ellas dos, ellas dos las que fundaron el grupo. la mayor, que se llama Mónica, fundó el grupo, quiso hacer algo diferente en una Pascua. Entiendo. Entonces dijo que en la comunidad necesitaba hacer algo diferente y nosotros nos dijo para hacer la Pascua Peque. Ya. Entonces ahí con ese en mi casa dijo y al día siguiente se fue a imitar. Ya. Pero Y comenzaron. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Y se adhirieron así los jóvenes, se entusiasmaron? Los primeros años sí, pero después fue disminuyendo un poco. Ya. Hasta llegar hasta el 2015 que prácticamente desapareció. Sí. Y con la ayuda de un amigo fundamos otra vez el segundo... Refundación entonces ya es. Che, Fiorella, ¿y cómo fue la participación durante la pandemia? Y sinceramente fue complicada al principio porque no sabía, o sea, nadie se esperaba, ¿verdad?, que en la situación en que íbamos a estar. Y nosotros tenemos dos novenarios, tenemos Virgen de las Mercedes, que es el 24 de septiembre, y también el 6 de enero, ¿verdad?, que es nuestro santo patrono, Santo Rey. Y dos fiestas patronales en una pandemia fue muy complicado. Al principio nos turnábamos en los más cercanos que estábamos por la capilla, ¿verdad? Yo iba en 5 casas de la capilla nomás luego. Entonces los que estábamos más cercanos nos turnábamos para ir a apoyar el novenario, ¿verdad? Para no dejar tampoco solos a nuestros santos patronos. Entonces al principio fue muy complicado, pero gracias a la ayuda de todos los jóvenes pudimos sobresalir en esa situación difícil en la que nos encontrábamos. ¿Y usted tenía también en las calles la misa en las calles y la misa sí, de la iglesia en salida? Sí, nosotros teníamos, o sea, tenemos la pista, ahora que es parte de la capilla, una pequeña pista así donde podíamos hacer ahí misa al aire libre para no aglomerarnos. También respetábamos mucho el tema de todo aquello que sea usar alcohol, ¿verdad?, las medidas preventivas, ¿verdad? Claro. Si hacíamos adentro, hasta tanto nomás podíamos meter gente, ¿verdad? También hacíamos procesión, hacíamos en auto, ¿verdad?, para que la gente pueda, cada uno desde su casa nomás, para hacer la bendición de los santos y demás cosas. Claro, qué interesante. ¿Y alguno así de los que vos conocés alrededor de tu barrio falleció a raíz del COVID? Sí, del barrio fallecieron muchas personas. Muchas personas. Muchas personas que eran muy apegadas a la comunidad. A la comunidad, sí, que ayudaban, etc. Qué bárbaro. Bueno, y eso es lo que nos sucedió también a todos. Bueno, nosotros así, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua de su costado, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Jerusalén,
donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este domingo estamos contentísimos recibiendo a estos jóvenes que vienen de la capilla Santo Rey 2 de San Lorenzo. De San Lorenzo Llobregat, Capilla Santo Rey 2. Y entonces por eso tenemos que invitar también a Santo Rey 1. ¿Ustedes le conocen a Santo Rey 1? Sí. Sí, bueno, y solemos pelearnos, dice. Bueno. Entonces, no, por favor, que eso no sea cierto. Entonces, hay que invitarle también a Santo Rey 1 y ahí yo voy a escuchar la realidad. Entonces, lo que ustedes me van diciendo y ellos también. Bueno, pero ahora, queridos jóvenes, lastimosamente ya estamos en este cuarto bloque y ahora tenemos que ir despidiéndonos, ¿eh? Yo me siento muy contento escuchándoles todas las cosas que están diciendo. Pero lo que les voy a pedir en este momento es que ustedes mismos, ya que es Jóvenes para los Jóvenes en Familia, que ustedes den un mensaje para los jóvenes, o para los papás, o para la sociedad, o para las capillas, o para los adultos, ¿verdad? O para todos los que nos están escuchando, a ver qué podemos hacer y cómo podemos seguir creciendo en nuestra vida entregada de solidaridad hacia los demás. Vamos a comenzar entonces contigo. Yo les invito e incentivo a que puedan acercarse a su comunidad, a su capilla, para que puedan formar parte también, puedan sentirse felices, cómodos y más cerca de Dios, porque estando cerca de Dios nos sentimos felices. Qué bien, ¿cierto? Ahí entonces nosotros podemos hacer algo lindo, ¿verdad? En nuestra propia vida, nuestra propia familia también. Bueno, ¿y vos qué mensaje le querés dejar hoy a los jóvenes de la familia? Que no tengan miedo de formar parte de un grupo, de acercarse a su comunidad que esté, que no tengan vergüenza de tenerle a Jesús y a María en sus vidas, que es sumamente importante y van a tener un acompañamiento muy lindo y con un amor verdadero. Vos estabas con análisis de sistema, ¿verdad? Sí. Y vos que analizás también ahí tu comunidad. Que me siento muy orgullosa de todo lo que estábamos creando hoy en día. Cada año los jóvenes se van uniendo más al grupo y, como estaba diciendo, pierden más ese miedo, esa vergüenza de ser parte de lo que es la iglesia y me siento muy feliz por eso. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿y vos qué mensaje le querés dejar hoy a tus compañeros o a las familias? El mensaje que yo quiero decir es que muchas veces cuando uno se siente solo, se siente mal, quiere buscar algo así para refugiarse en las cosas del mundo, qué sé yo, vicios, cosas del mal, pero se olvidan de lo que realmente hace bien, de lo que realmente nos va a hacer sentir bien, que es Dios. Y nada más le quiero dar ánimos para que no tengan miedo a acercarse a Dios, que es lo que realmente nos va a salvar a todos. Vos sos catequista, me dijiste. Sí, es. Y vos así le enseñás como ahora estás hablando. Vos parece que tenés que ser presentadora de televisión.
Me tenés que ayudar en jóvenes para los jóvenes. Sí, ¿verdad? claro que sí. ¿Te gusta parece? Y la catequesis que está así también le da la clase? Sí. ¿A qué grupo le estás dando tu catequesis? Este año estoy comenzando con Amiguito de Jesús. Amiguitos de Jesús. ¿Cuántos años tienen los amiguitos de Jesús? Tienen 6, 7 años. Ah, con razón, así vos todo dulce, luego como caramelito estás hablando. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es el mensaje, Fiorella, que vos querés dejar también a los jóvenes o a los padres? De mi parte, para aquellos padres que apoyen siempre a los jóvenes, porque muchas veces como jóvenes sentimos miedo, sentimos vergüenza por ser jóvenes, por miedo a fallar en nuestra comunidad, a fallar en nuestros hogares, ¿verdad? Para los coordinadores de las capillas, que le den el espacio a los jóvenes, porque todos fallamos, todos sentimos miedo, todos sentimos vergüenza alguna vez, pero con la ayuda de Jesús, de María, con el amor que nosotros sentimos hacia la fe, ¿verdad? O sea, con fe todo se puede, ¿verdad? Que nunca abandonen aquello que tienen soñado, que siempre sigan el camino de Jesús, de María, con fe y amor. Y como vicecoordinadora, ¿hace cuánto tiempo que vos estás, Fiorella? Y desde el 2018. A la cuenta parece que vos no vas a alargarlo el poder, entonces. Y por el momento no. No así lo decidía, no. Por el momento jamás voy a... Me siento muy cómoda en mi lugar de trabajo, con mis compañeros también y con mi coordinador. Eso que era un chistecito nomás, no era lo. Bueno, vamos entonces a ver, ¿qué mensaje vos le dejás a tus compañeros o a los que nos están viendo hoy? Y yo les digo también que se animen, que no tengan miedo, como dijo Mayara, que no tengan miedo de entrar en esto de Dios, que Dios es el único que nos puede salvar en todo momento. Él es nuestro más amigo, vamos a decirlo. Claro, no, esa es la realidad, sí. ¿Verdad? Así como el Señor, el amigo que nunca falla. El amigo fiel. Bueno, y vos, María. Luz Bella. Ah, Luz Bella, mira, ya me equivoqué, ya Luz y además sos bella. Y yo les quería invitar a todos los jóvenes para que se acerquen, porque van a poder sentir una alegría que nunca sintieron al lado de Dios. Y quería invitarles también que se unan a sus comunidades, como ya sea en la catequesis o intentar de entrar en los grupos de la liturgia y todo eso. Qué bien, qué alegría entonces. Luz Bella, ahora ya no me equivoco más, ¿verdad? De tu nombre. Bueno, y eso me parece que es tan importante. Ahora tampoco me voy a equivocar tu nombre, vos sos Lorenzo. Lorenzo, danos un poco así un mensaje, ya que vos tenés mucha experiencia en varios lugares, tanto en la parte del Chaco, Villa Ayes, ahora de nuevo en San Lorenzo. ¿Qué mensaje le querés dejar a los jóvenes o a los papás? Yo a los jóvenes les animo que no tengan miedo a acercarse a Dios, y también les pido a los padres que les den una oportunidad a esos jóvenes que quieran participar en la iglesia, que les den ese apoyo que necesitan, y también a la comunidad darle ese incentivo a los jóvenes de poder trabajar, porque muchas veces nosotros los jóvenes tenemos miedo a poder trabajar en la comunidad, equivocarnos, como dijo las compañeras, y dar ese ejemplo, ¿verdad? Para poder los jóvenes también nosotros dar un paso hacia adelante y poder seguir trabajando para Dios, para María. Qué bien, muchísimas gracias, Lorenzo. Y el último de los boicanos, ¿verdad? Bueno, y que fue el primero también, ¿verdad? Cuando comenzaron. Sergio, ¿qué mensaje le querés dejar a los otros jóvenes y a tus compañeros? Que no tengan miedo al cambio, porque al entrar en esto requiere un cambio espiritual. Y el llamado es eso, un cambio. Así que a todos los jóvenes que no tengan miedo, que en la Iglesia Católica siempre van a encontrar un amigo o una amiga, o de una manera que Dios se va a manifestar. Así que no tengan miedo para acercarse a la iglesia. Qué bien. Bueno, les agradezco sinceramente todo lo que ustedes dijeron, vale mucho más que oro cookies, ¿verdad? Y ahora vamos a escuchar, porque siempre ustedes saben, queridos jóvenes, que nuestro programa, cuando vamos concluyendo, leemos un pasaje de la Biblia, de la palabra del Señor. Hoy queremos leer este pasaje de San Marcos, capítulo 10, el versículo que va desde el 17 en adelante. Ustedes conocen bien este pasaje, el joven rico, así nomás les digo, y ustedes ya saben de qué se trata. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno.
Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque él poseía muchos bienes. Queridos amigos, esta palabra es tan interesante, ¿verdad? Porque el dejar todo y seguirle a Jesús es justamente lo que nuestros queridos jóvenes hoy acaban de decirnos. No quiere decir ir y vender todas nuestras propiedades o todo lo que tenemos en cuanto a lo que nosotros poseemos materialmente, sino que mucho más que eso, despojarse verdaderamente y saber que todo lo que Dios nos da como posesión material es simplemente prestado por Dios para que nosotros podamos vivir bien, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Despojarse, y lo esencial y lo fundamental es seguir al Señor, hacer el bien. Y por eso, queridos jóvenes, muchísimas gracias por la participación, por venir aquí hoy a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, porque es lo que ustedes están haciendo, lo que hizo este joven. Ustedes de cierta manera dejaron todo lo que tienen y están en el seguimiento de Jesús. Y cada vez que esto sea también una realidad mucho, mucho más profunda, por esa solidaridad, por ese amor, por esa caridad, por esa entrega de ustedes, jóvenes para los jóvenes en familia verdaderamente, jóvenes que procuran hacer el bien. Y de todas las experiencias, incluso lo que vos dijiste, Fiorella, por eso te pregunté si había algunos jóvenes que incluso se suicidaban o jóvenes que no encuentran el sentido de la vida. Y bueno, este es el momento en que todos nosotros tenemos que unirnos, y cuando un joven escucha a otro joven, ciertamente que se entusiasma con mayor ahínco y comienza a seguir también al Señor. Así es que muchísimas gracias. Ahora yo les dejo la bendición del Señor y hacemos entonces esta señal de la cruz como signo también para nuestra comunidad de la bendición. Que el Señor Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros, queridos amigos, volvemos la próxima semana, el próximo domingo, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hacemos esto. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.